Bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso por paso este lindo chaleco. Está súper fácil de tejer con una puntada muy bonita, así es que espero que les guste. El tamaño que vamos a tejer en el paso a paso es para 3 a 4 años, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde más o menos 2 a 3 años hasta 4 a 6 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe una chaquetita con el mismo punto. Yo con gusto lo haré, pero asegúrense de comentar. Para tejer este chaleco, esta es la lana que estoy usando. Miren, es una lana para bebé número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora, para el tamaño de 3 a 4 años, que es este que está aquí, en el color secundario, que es este color aquí, nada más van a necesitar 42 gramos y 210 gramos en el color principal, que se hace un total de 252 gramos, que son aproximadamente 567 yardas o 517 metros. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. También van a necesitar 5 botones de 20 milímetros. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer este suétercito voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora, al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en el paso a paso. Recuerden que al final del video siempre les dejo las medidas y la muestra de tensión la pueden encontrar en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video. Pues bueno, aquí para empezar tengo un total de 65 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 40.5 centímetros, que son más o menos 16 pulgadas. Si su cadena está un centímetro más o menos, está bien. Continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí para empezar, en la segunda cadena después del gancho, una, dos, en esta segunda cadena voy a hacer un punto bajo. Ahora, aquí voy a hacer un total de 9 puntos bajos. La cadena que dejamos aquí al inicio no cuenta, así es que nada más van a contar los puntos que vamos a hacer. Así es que aquí voy a hacer un total de 9, así es que en la siguiente cadena voy a hacer el siguiente, llevo 2, 9 y ahí está. Aquí estos 9 puntos bajos representan el primer delantero. Ahora voy a hacer la primera esquina, así es que en el siguiente punto de cadena voy a hacer un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Ahora es importante de que pongan un marcador en el espacio de cadena para marcar cada una de las esquinas. Ahora, para la siguiente sección voy a hacer un total de 12 puntos altos y esto va a ser para la manga. Así es que en las siguientes 12 cadenas voy a hacer un punto bajo. Continúen, terminemos de hacer estos 12 puntos bajos para la primera manga. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Hice 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la segunda esquina. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo, una cadena, punto bajo. Antes de continuar, vamos a marcar la esquina. Vamos a poner un marcador en el espacio de cadena. Ahora, para la siguiente sección, esta va a ser para la espalda, voy a hacer un total de 18. Así es que en la siguiente cadena voy a hacer un punto bajo en la siguiente y así hasta tener 18. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Hice los 18 puntos bajos para la espalda. Miren, aquí está la segunda esquina. Está punto bajo, cadena, punto bajo. Estos puntos son parte de la esquina, así es que vamos a comenzar a contar desde aquí. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ahora, en el siguiente punto de cadena voy a hacer la tercera esquina, así es que hacemos un punto bajo,
una cadena, un punto bajo y antes de continuar vamos a marcar aquí esta esquina poniendo el marcador en el punto de cadena. Ahora, para la siguiente sección, aquí va a ser para la manga, vamos a hacer 12 puntos. Así es que empezando en la siguiente cadena, hacemos un punto bajo, 1, en la siguiente 2 y así hasta tener 12. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Hice 12 puntos para la segunda manga. Ahora, en la siguiente cadena vamos a hacer la cuarta esquina. Hacemos un punto bajo, cadena, punto bajo. Marcamos esta esquina poniendo un marcador en el espacio de cadena. Ahora aquí nos tienen que sobrar 9 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí vamos a terminar haciendo estos 9 puntos bajos para el segundo delantero. Continúen, terminemos de hacer esta primera vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos últimos 9 puntos bajos y así completamos esta primera vuelta. Ahora, al final de esta primera vuelta tenemos un total de 68 puntos. Miren, así es como va quedando el canesú. Tenemos los delanteros, las mangas y la espalda. Ahora, los puntos que yo estoy contando son los puntos bajos, no el punto de cadena en cada una de las esquinas. Así es que se hace un total de 68 puntos al final de esta vuelta. Ahora, vamos a iniciar el punto. El punto que voy a usar para tejer este suétercito es el punto bucle o también conocido como el punto rulo. Miren, es muy bonito. Por el lado revés se mira así y por el lado derecho este es el punto. Les voy a mostrar cómo se hace. Para hacer el punto bucle se trabaja sobre 2 vueltas porque estamos trabajando una vuelta al derecho y una al revés. Cuando estemos al lado revés, miren que es este lado, se van a ver puntos bajos, pero por el lado derecho se va a ver el punto bucle. Así es que aquí la primera vuelta se puede decir que la hicimos al lado derecho. Para la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Estamos al lado revés de la labor. Pueden poner un marcador si gustan, pero fácilmente pueden determinar, obviamente, el derecho y el revés del punto. Así es que aquí, miren, empezando encima del primer punto, voy a hacer un punto bajo. Ahora, sobre cada uno de estos puntos, hasta llegar al espacio de cadena, vamos a trabajar el punto bucle o el punto rulo. De aquí en adelante lo voy a referir como el punto bucle. Para hacer el punto bucle, vamos a meter el gancho en el siguiente punto. Voy a pasar el gancho por encima de esta lana y voy a jalar esta lazada de la lana que está hacia atrás. Enrollamos así el gancho y jalamos. Tengo 2 lazadas. Ahora aquí es muy importante de que jalemos la lana que viene del ovillo y ajustemos el tamaño del bucle. Ahí va a depender de ustedes qué tan grande van a hacer el bucle. Yo lo voy a hacer así más o menos del grosor de mi dedo, más o menos, tal vez un poquitito más. Ahí lo voy a soltar, voy a traer la lana hacia el frente y voy a cerrar el punto. Y aquí está el primer bucle. Otra vez, meto el gancho en el siguiente punto, voy a pasar el gancho por encima de esta lana y voy a jalar esta lazada de la lana que está hacia atrás. Enrollamos así el gancho y jalamos. Y aquí ajustamos el tamaño del bucle y lo soltamos así. Y hacemos el punto bajo donde lo cerramos. Otra vez más, meto el gancho en el siguiente punto. Voy a pasar el gancho por encima de esta lana y voy a jalar esta lazada de la lana que está hacia atrás. Enrollamos así el gancho y jalamos. Ajusto el tamaño ahí, suelto y cierro el punto bajo. Si quieren poner el video más despacio, aquí arriba está una ruedita, ahí pueden ajustar la velocidad para que puedan ver esta parte más despacio. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy jalando la lazada de aquí, de esta lana que está
detrás, miren, ahí. Y la traemos hacia el frente. Cuando esté aquí al frente, tengo las dos lazadas. Jalamos la lana que viene del ovillo para ajustar el tamaño del bucle. Soltamos el bucle y hacemos el punto bajo donde cerramos esta lazada. Otra vez, así. Ajustamos, soltamos, punto bajo. Ajustamos, soltamos, punto bajo. Y aquí se va a ir formando la vuelta de los bucles. Miren, así es como se mira. Ahora, en el siguiente punto lo mismo. Jalamos una lazada, ajustamos, soltamos, lo agarramos y cerramos el punto. Y ahí está. Miren, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el punto bajo, así que tengo 9 bucles. Ahora tengo el espacio de cadena. Esta es la primera esquina. Retiramos el marcador. Y en este espacio de cadena vamos a hacer un punto bajo, cadena, punto bajo. Asegúrense de regresar el marcador marcando este punto de cadena, porque si no lo hacen, les aseguro de que se van a equivocar. Van a tener más puntos a un lado, menos al otro, y no queremos eso. Ahora, para esta siguiente sección, vamos a repetir lo mismo. Miren, empezando en el siguiente punto, vamos a hacer un bucle. Así es que metemos el gancho en este punto bajo, jalamos esta lazada, así la traemos hacia el frente, ajustamos el bucle, soltamos y cerramos el punto. Y así hasta llegar a la siguiente esquina donde van a hacer lo mismo. Aquí voy a trabajar unos cuantos puntos más para que vean cómo se hace. Y el resto ustedes lo van a hacer. Asegúrense de tener siempre la misma tensión para que el bucle no les quede muy grande o muy pequeño. Siempre tienen que quedar uniforme, del mismo tamaño. Y ahí está. Ahora tengo la segunda esquina. Retiramos el marcador y en el espacio de cadena hacemos un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Regresamos el marcador para marcar la esquina.
Ahora, para la siguiente sección van a hacer lo mismo. Aquí para la espalda van a ser 20 y luego van a hacer la tercera esquina. Para la segunda manga, aquí van a ser 14 puntos, luego van a hacer la cuarta esquina y luego aquí para el segundo delantero van a ser 10 puntos y luego en el último punto van a hacer un punto bajo. Así es como van a continuar para esta vuelta número 2. Nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. Miren, aquí al final, encima del último punto, hacemos un punto bajo. Y así termino esta vuelta número 2. Recuerden que cuando hacemos la vuelta 2, donde hacemos la vuelta aquí de los bucles, iniciamos con un punto bajo y terminamos con un punto bajo. Y bueno, ahí está la vuelta 2. Al final de esta vuelta 2 tengo un total de 76 puntos. Miren, cada uno de los delanteros tiene un total de 11 puntos. Cada una de las mangas tiene 16 puntos y para la espalda tengo un total de 22 puntos. Así es que se hace un total de 76 puntos al final de esta vuelta 2. Una cosa, no estoy contando los puntos de cadenas, esos no cuentan. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora, para la vuelta 3, lo único que vamos a hacer son puntos bajos sobre cada uno de los puntos. Así, miren. Y cuando lleguen a cada una de las esquinas, van a hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Un punto bajo, cadena, punto bajo. Aquí les voy a mostrar cuando termine de hacer estos puntos del delantero. Ahí está. Miren, el siguiente punto, bien se nota, es el punto de cadena. Por eso es muy importante de que pongan el marcador, siempre marcando ese punto de cadena de cada esquina. En este punto de cadena, que es la esquina, van a hacer un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Así van a trabajar cada una de las esquinas. Van a regresar el marcador al punto de cadena para marcar la esquina. Y luego van a continuar y trabajar un punto bajo sobre cada uno de los puntos para cada sección. Continúen, terminen la vuelta 3. Nos vemos al final. Terminé la vuelta 3. En esta vuelta hicimos puntos bajos por todo alrededor y la vuelta 3 la estamos trabajando al lado derecho. Al final de esta vuelta 3 tengo un total de 84 puntos. Cada uno de los delanteros tiene un total de 12 puntos. Cada una de las mangas tiene 18 y para la espalda tengo 24 puntos. Así es que se hace un total de 84 puntos al final de la vuelta 3. Ahora de aquí en adelante, estas son las dos vueltas que vamos a repetir, la vuelta 2 y la vuelta 3. Así es que aquí les voy a mostrar una vez más la vuelta 2 donde hacemos los bucles. Para la vuelta 4 hacemos una cadena y giramos. Recuerden, vamos a empezar con un punto bajo en el primer punto bajo y luego sobre cada uno de los puntos bajos que siguen vamos a hacer un bucle. Metemos el gancho, pasamos el gancho sobre esta lana y jalamos una lazada de atrás, ajustamos el bucle, ahí, lo agarramos y cerramos el punto. Otra vez, en el siguiente punto lo mismo, jalamos una lazada de atrás, ajustamos, lo, lo agarramos y cerramos el punto. Ahí está. Así voy a hacer cada uno de estos puntos para el delantero.
Y ahí está. Aquí he hecho un punto bajo y luego hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bucles. Ahora vamos a retirar el marcador de esta primera esquina y en el espacio de cadena vamos a hacer punto bajo, cadena, punto bajo. Regresamos el marcador para marcar este punto de cadena y así van a trabajar cada una de las esquinas. Y sobre cada uno de estos puntos van a hacer un bucle, así como se los he mostrado aquí. Aquí les voy a iniciar esta sección. Jalamos una lazada de atrás, ajustamos, lo agarramos y cerramos. Así van a continuar para esta vuelta número 4. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 4. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de los bucles. Miren, aquí al final tengo el último punto. Ya saben, en el último punto siempre hacemos un punto bajo. El último punto y el primer punto, aquí se hace un punto bajo. Y así termino esta vuelta número 4. Al final de la vuelta 4 tengo un total de 92 puntos. Miren, cada uno de los delanteros tiene 13 puntos. Cada una de las mangas tiene 20 puntos y para la espalda tengo 26 puntos. Recuerden que al final de cada vuelta estamos aumentando 8 puntos. Ahora, como les había dicho, de aquí en adelante vamos a repetir estas dos vueltas, la vuelta donde hacemos los bucles y la vuelta donde hacemos puntos bajos. Y en cada esquina se trabaja exactamente igual como hemos estado haciendo siempre. Punto bajo, cadena, punto bajo. Y siempre asegúrense de poner el marcador marcando el punto de cadena. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta 5. Para la vuelta 5 van a hacer la vuelta de puntos bajos. Si es que hacemos una cadena, giramos. La vuelta de puntos bajos se trabaja al lado derecho. Cuando estén aquí a este lado donde se miran los bucles, entonces ustedes van a estar haciendo la vuelta de puntos bajos. Y fácil. Sobre cada uno de los puntos van a hacer un punto bajo, así, hasta llegar a la primera esquina o a cada una de las esquinas. Ahí les voy a mostrar lo que van a hacer, que es lo mismo que hemos estado haciendo. Ahí está. Miren, aquí hice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos bajos. Tengo la primera esquina, retiramos el marcador y en el espacio de cadena de cada una de las esquinas van a ser punto bajo, cadena, punto bajo. Regresan el marcador marcando la esquina ahí en el punto de cadena y luego van a continuar con la siguiente sección. Van a trabajar un punto bajo sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Cuando lleguen a las esquinas van a hacer lo mismo. Punto bajo, cadena, punto bajo. Les recomiendo de que al final de cada vuelta cuenten sus puntos y asegúrense de que cada delantero va a aumentar un punto. Así es que va a aumentar un punto aquí, un punto aquí. Cada una de las mangas va a aumentar 2 puntos. Aquí. Y para la espalda también, 2 puntos. Así es que van a estar aumentando 2, 4, 6, 7 y 8. 1, 1, 2, 2, 2. Y así es como vamos a continuar para el resto del canesú. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer y también les voy a dar el número de puntos al final de cada vuelta de aquí en adelante. Así es que continúen viendo ahí si necesitan esa información, pero fácil. Nada más van a repetir las últimas dos vueltas que les mostré. La vuelta donde hacemos los bucles. La vuelta de los bucles se hace al lado revés y la vuelta de puntos bajos se hace al lado derecho. Así es que continúen así, repitiendo estas dos vueltas. Continúen viendo, ahí van a ver, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer y les voy a dar el número de puntos que van a tener después de esta vuelta número 5. Nos vemos entonces. Terminé de hacer el canesú. Miren, hice un total de 14 vueltas. La última vuelta que hice, al final tengo un total de 172 puntos.
Cada uno de los delanteros tiene 23 puntos, cada una de las mangas tiene 40 puntos y para la espalda tengo 46 puntos. Así es que se hace un total de 172 puntos al final de la vuelta número 14. Ahora, escribí aquí el número de puntos que tenemos que tener después de la vuelta número 5. Trabajamos la vuelta número 5 o más bien se los inicié y al final de esa vuelta íbamos a tener un total de 100 puntos. Aquí he escrito también el número de puntos que van a tener al final de cada vuelta, cada una de las secciones. Y lo mismo hice aquí para cada una de las vueltas que hice. Así es que espero que les sirva esta información. Si quieren agarrar una captura, ahí está, lo pueden hacer ahora mismo. Ahora, al final de la vuelta número 14, como les digo, tengo 172 puntos, 23 puntos para cada delantero, 40 puntos para cada manga y 46 puntos para la espalda. La última vuelta que hice fue la vuelta donde hacemos los rulos o los bucles. Ahora, aquí está la medida del canesú. La medida la tomé así, miren, desde aquí hasta aquí. Esta es la medida que tomé y está midiendo aproximadamente 13 centímetros, que son más o menos 5 1/8 de pulgada. Ahora, el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 31 centímetros, que son más o menos 12,25 pulgadas. Y bueno, ahí está el número de puntos que tienen que tener al final de cada vuelta después de la vuelta número 5. También escribí aquí las primeras vueltas también, de la 1 a la 4. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dividir las mangas. Así es que aquí esta va a ser la primera vuelta, ya que vamos a continuar aquí con el cuerpo. Así es que voy a hacer una cadena, voy a girar. Esta vuelta la vamos a trabajar al lado derecho y aquí vamos a trabajar estos 23 puntos hasta llegar aquí a la primera esquina y vamos a continuar con el punto. Esta vuelta me toca hacer puntos bajos, así es que aquí voy a hacer 23 puntos bajos. Así es que continúen, nos vemos aquí cuando ya tengamos estos 23 puntos para mostrarles cómo vamos a dividir la primer manga. Terminé de hacer estos 23 puntos para el primer delantero. Ahora, tengo la primera esquina, voy a retirar este marcador y en el espacio de cadena voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora, para dividir la primer manga, voy a hacer una cadena. Si ustedes quieren hacer más cadenas y darle a la medida del pecho, lo pueden hacer, no pasa nada. Pueden agregar más cadenas. La única diferencia va a estar en que cuando hagamos la manga, tal vez ustedes van a tener más puntos. Y ahí van a tener que tal vez ajustar, reducir el tamaño de la manga. Ahora, para separar la primer manga, me voy a saltar estos 40 puntos de la primer manga y voy a meter el gancho aquí en el espacio de cadena. Ya había retirado el marcador y ahí voy a hacer 3 puntos bajos también. 1, 2, 3. Y ahí está. Así dividimos la manga, miren. Ahora vamos a continuar aquí con la espalda y vamos a trabajar un punto sobre cada uno de estos puntos, un punto bajo. Así es que continúen hasta llegar aquí a la tercera esquina para mostrarles cómo vamos a separar la segunda manga. Nos vemos entonces. Terminé de hacer los puntos bajos para la espalda, miren, incluyendo los 3 que hice aquí en esta esquina. Hasta aquí tengo un total de 49 puntos. Ahora voy a retirar el marcador que está marcando la tercera esquina. Así es que aquí en este espacio voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora para la espalda tengo un total de 52 puntos. Teníamos 46 más 3 se hace 52 puntos para la espalda. Ahora, para dividir la segunda manga, voy a hacer una cadena y me voy a saltar estos 40 puntos. Y en el espacio de cadena de la cuarta esquina, voy a hacer 3 puntos bajos. 3. Ahora, tengo estos puntos para el delantero, lo mismo. Vamos a trabajar un punto bajo sobre cada uno de estos puntos al modo de tener un total de 26 puntos
para el segundo delantero también. Así es que continúen, terminemos de hacer esta primera vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 1 del cuerpo. En esta vuelta hemos separado las mangas y tengo un total de 106 puntos al final de esta vuelta. Ahora cada uno de los delanteros tiene 26 puntos. Debajo de cada manga tengo un punto de cadena y para la espalda tengo un total de 52 puntos. Así es que se hace un total de 106 puntos al final de esta primera vuelta. Ahora de aquí en adelante vamos a continuar con este mismo número de puntos y vamos a continuar con el punto. Ya hicimos la vuelta de puntos bajos, así es que para la vuelta 2 me toca hacer la vuelta de los bucles. Ya saben, empezamos encima del primer punto bajo, hacemos un punto bajo y luego en cada uno de estos puntos hacemos el punto bucle. Ya les mostré cómo se hace. Les puedo decir de que me he vuelto una experta haciendo ahora este punto. Como les dije al inicio, se necesita un poco de paciencia, ya que sí, al principio es un poco difícil, pero como pueden ver, me he vuelto una gran experta haciendo el punto. Y bueno, aquí ustedes van a continuar y hacer un bucle por cada uno de los puntos, incluyendo estos tres aquí, el punto de cadena, estos tres aquí de la espalda. Cuando lleguen debajo de la manga, de la otra manga, lo mismo, van a continuar y hacer un bucle en cada uno de los puntos, incluyendo el punto de cadena que está de separación. Continúen así, terminen la vuelta 2. Nos vemos al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante, ya que el resto va a ser igual como hicimos aquí, el canesú. Nos vemos entonces. Estoy al final de la vuelta 2. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de los bucles y tengo un total de 105 puntos hasta aquí. Tengo el último punto. Ya saben, en el último punto van a hacer un punto bajo. Siempre van a terminar con un punto bajo y siempre van a iniciar esta vuelta de bucles con un punto bajo al inicio. Y ahí está. Así completamos la vuelta 2 y tengo 106 puntos. Ahora, como les había dicho, de aquí en adelante vamos a continuar y repetir estas dos vueltas. Así es que para la vuelta 3 me toca hacer la vuelta de puntos bajos y lo mismo, hacemos una cadena, giramos, empezando encima del primer punto, hacemos un punto bajo encima del siguiente y así en cada uno de los puntos hacemos un punto bajo. Y al final de cada vuelta vamos a tener 106 puntos. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que continúen, nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte. Miren, he hecho un total de 35 vueltas. Vamos a darle vuelta aquí al revés. Es más fácil contar las vueltas. Miren, desde aquí, donde separamos las mangas hasta aquí, tengo un total de 35 vueltas. La última vuelta que hice fue una vuelta de puntos bajos. Esta parte está midiendo aproximadamente 9.5 centímetros, que son más o menos 7.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es la pretina de abajo. Si ustedes quieren hacer más vueltas para esta parte, lo pueden hacer, no pasa nada. Ahí va a depender de ustedes qué tan largo lo quieren. Ahora, al final de la vuelta 35, corte el hilo y pase el hilo por esa última lazada. Si ustedes no quieren cambiar de color de hilo, entonces no pasa nada, nada más van a hacer una cadena y van a girar y empezando encima del primer punto van a hacer un punto bajo. Yo voy a continuar con este color turquesa. Vamos a hacer una cadena y empezando encima de este primer punto, vamos a hacer un punto bajo. Ahora, un punto bajo en cada uno de estos puntos al modo de tener un total de 106 puntos bajos. También para esta vuelta número 36. Así estamos trabajando por el lado revés. Así es que así voy a continuar hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar la pretina de abajo. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la vuelta 36 donde hicimos puntos bajos, tengo 106 puntos. Ahora vamos a iniciar la pretina de abajo y para hacer eso, miren, vamos a hacer 8 cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si ustedes quieren hacer más cadenas o menos para el
ancho de la pretina, pueden hacerlo, no pasa nada. Aquí yo voy a hacer 8, voy a girar. Ahora, empezando en la segunda cadena, voy a hacer un punto bajo y un punto bajo en cada una de las cadenas, al modo de tener 7 puntos bajos. Ahí está, tengo 7 puntos bajos. Vamos a ver. 2, 4, 6, 7. Perfecto. Ahora, sobre los siguientes dos puntos, estos dos, miren que siguen. Voy a hacer un punto deslizado. Uno, 2. Vamos a girar. Nos saltamos los dos puntos deslizados que hicimos y en el primer punto bajo y en cada uno de estos 7 puntos por la barrita de atrás hacemos puntos bajos. Llevo 2, 7 puntos bajos por la barrita de atrás. Ahora vamos a girar, no hagan cadena ni nada, solo giran. Empezando en el primer punto por las dos barritas hacemos un punto bajo. Sobre los siguientes 6 por la barrita de atrás nada más hacemos un punto bajo, al modo de tener 7 puntos bajos. El primer punto bajo, cuando estamos aquí en la parte de arriba, se hace por las dos barritas nada más. Los otros 6 solamente por la barrita de atrás. Y ahí está bien. Así es como se mira. Ahora, sobre los siguientes dos puntos bajos que están libres, miren, estos que siguen, hacemos un punto deslizado en cada uno. Y ahí está. Esto es lo que vamos a repetir. Así es que aquí, miren, giramos. Nos saltamos los dos puntos deslizados que hicimos y en la barrita de atrás del primer punto bajo hacemos punto bajo y un punto bajo sobre cada uno de estos puntos, siempre por la barrita de atrás. Ahí está. Tengo 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a darle vuelta. No vayan a hacer cadena ni nada, solamente giran y empezando en el primer punto bajo, hacemos un punto bajo por las dos barritas y sobre los siguientes 6 por la barrita de atrás nada más, hacemos un punto bajo. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para la pretina de abajo, repitiendo estas dos vueltas. Siempre vamos a tener 7 puntos aquí. Sobre los siguientes dos puntos que están libres, hacemos punto deslizado y de nuevo repetimos lo mismo y así es como se mira. Bueno, así voy a continuar yo. Nos vemos al final aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar los delanteros. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la pretina de abajo. Aquí al final nada más tenía un punto, así es que nada más hice un punto deslizado, giré y seguí hacia arriba. Así es que terminé arriba. Si ustedes terminan abajo, está bien, no pasa nada. Lo importante es que queden aquí en la mera orilla con el delantero. Aquí nada más corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y así ha quedado la pretina de abajo. Ahora vamos a hacer el cuello y lo vamos a hacer exactamente igual. Así es que para el cuello nos vamos a ir aquí, miren, del lado revés para que quede igual como hicimos aquí la pretina de abajo, nos vamos a ir al lado revés. Vamos a trabajar esta vuelta de puntos bajos por todo alrededor del cuello, empezando aquí del lado revés. Hacemos una cadena y en este mismo punto hacemos un punto bajo. Ahora, en cada uno de estos puntos de cadena que quedaron, cuando iniciamos la primera vuelta, vamos a estar haciendo un punto bajo. Así. Ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer cuando lleguemos a las esquinas, que es lo mismo, no es nada diferente. Miren,
Aquí está la esquina, meten el gancho ahí y hacen un punto bajo y luego continúan trabajando un punto bajo en cada uno de los puntos de cadena que quedaron del inicio. Y bueno, nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a trabajar el cuello. Lo vamos a hacer casi igual como este. Terminé de hacer esta vuelta de puntos bajos por todo alrededor del cuello. Tengo un total de 64 puntos bajos. Si ustedes tienen uno o dos puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí para empezar el cuello, yo voy a hacer, déjenme ver, creo que voy a hacer unas 4 cadenas. Si no quiero esta parte que quede muy largo, lo vamos a hacer así como hicimos la parte de abajo. Así es que aquí hice 4 cadenas, empezando en la segunda cadena después del gancho. Vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente. Y aquí tengo 3 puntos bajos. Vamos a darle vuelta. Y empezando encima del primer punto bajo, vamos a hacer punto deslizado. En el segundo, un punto deslizado. Y ahora giramos. Nos saltamos los dos puntos deslizados y en el primer punto, miren aquí, 1, 2, 3. En este voy a hacer punto bajo por la barrita de atrás. Ya de aquí en adelante es exactamente igual como hicimos la pretina de abajo. Nada más que estamos trabajando solo con 3 puntos. Ahora giramos, empezando con el primer punto. Hacemos un punto bajo por las dos barritas en el primer punto y en los siguientes dos un punto bajo en cada uno, pero por la barrita de atrás. Y ahí está. Ahora hacemos dos puntos deslizados. Giramos, nos saltamos los dos puntos deslizados y en el primer punto bajo hacemos un punto bajo. Y bueno, así van a continuar ustedes para el resto hasta terminar el cuello. Nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a trabajar los delanteros. Terminé de hacer el cuello, miren, así es como ha quedado. Terminé aquí en la parte de arriba, todavía no hemos completado esta última vuelta. Miren, si ustedes notan de que el cuello está muy pequeño, entonces lo que pueden hacer es, miren, en lugar de hacer dos puntos deslizados, nada más hagan un punto deslizado, giran, se saltan ese punto y continúan con el punto, haciendo puntos bajos por la barrita de atrás del punto. Y así esta parte les va a quedar más grande, más ancho, porque nada más se van a estar saltando un punto. Y bueno, yo así lo voy a dejar, está bien, ya se lo medí a la niña que le estoy haciendo esto y está perfecto. Así es que miren, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a continuar aquí por el delantero. Aquí no he terminado esta última vuelta, estoy en la parte de arriba porque vamos a continuar haciendo puntos bajos. Así es que aquí voy a hacer una cadena, voy a girar y empezando en este primer punto bajo, voy a hacer un punto bajo en el siguiente y punto bajo en el siguiente. Estos puntos bajos los hice metiendo el gancho por las dos barritas. Ahora, aquí miren en la orilla tenemos estas vueltas. Así es que al final de cada una de las vueltas vamos a hacer un punto bajo. Así. Miren, aquí está esta vuelta de puntos bajos que hicimos en el color turquesa. Ahora está la siguiente vuelta. Hacemos uno al final de la siguiente, uno al final de la siguiente y así hasta llegar aquí a la parte de abajo. Nada más haciendo un punto bajo por cada vuelta. Así. Continúen por esta parte, nos vemos aquí abajo. Ahí les voy a dar el número de puntos que tengo para el primer delantero, así es que nos vemos aquí al final. Terminé de hacer estos puntos bajos para el delantero. Miren, estoy aquí en la parte de abajo. Para la pretina de abajo vamos a hacer lo mismo. Ya hice un punto bajo aquí en la vuelta de puntos bajos que hicimos antes de empezar la pretina. Hasta aquí tengo un total de 55 puntos bajos. Ahora, en estas vueltas aquí vamos a trabajar un punto bajo también, así es que 56, 57, 58, 59, 60. Ahí está. Tengo 60 puntos bajos
para esta parte del delantero. Ahora, vamos a hacer la vuelta 2. Hacemos una cadena, giramos para la vuelta 2, empezando en el primer punto bajo. Por la barrita de atrás, hacemos punto deslizado. Un punto deslizado por la barrita de atrás del siguiente punto, punto deslizado en el siguiente, y así hasta llegar a la parte de arriba. Ahora, yo voy a estar haciendo puntos deslizados, pero si ustedes quieren hacer un delantero más fácil, más simple, entonces pueden hacer una vuelta de unas 2 o 3 vueltas de puntos bajos. Ahí va a depender de ustedes. Yo lo voy a hacer de esta manera. Creo que los chalecos quedan más bonitos con este terminado. Así es que así lo vamos a hacer. Un punto deslizado por la barrita de atrás de cada punto bajo, al modo de también tener un total de 60 puntos deslizados al llegar aquí, a la parte de arriba. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta y luego continuar con la segunda vuelta. Terminé de hacer esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos deslizados. Ahora, tengo un total de 60 puntos. Para la vuelta 3 vamos a hacer lo mismo. Hacemos una cadena y giramos. Miren, empezando con el primer punto, que es este, hacemos un punto deslizado por la barrita de atrás. Y lo mismo en cada uno de los puntos. Punto deslizado. Así. Asegúrense de que estos puntos estén bien sueltos para que no se les haga muy difícil ver dónde van los puntos, ya que el punto deslizado tiende a ser un poco pequeño. Y bueno, así vamos a continuar para esta vuelta 3. Continúen, nos vemos aquí al final de la vuelta 3 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta 3. Ahora para la vuelta número 4, 5 y 6 vamos a repetir lo mismo. Miren, hacemos una cadena, giramos. Esta es la vuelta 4. Y empezando con el primer punto, por la barrita de atrás hacemos un punto deslizado. Asegúrense de hacer los puntos bien sueltos, les repito, si no esta parte se va a comenzar a encoger. Así. Así es que continúen, terminen la vuelta 4, luego van a hacer la vuelta 5 y la vuelta 6. Nos vemos al final de la vuelta 6. Terminé de hacer la vuelta 6. Aquí al final hice el último punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya el delantero está terminado y así es como ha quedado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí con el mismo número de puntos aquí con el segundo delantero. Lo vamos a hacer exactamente igual. Lo único es de que en la vuelta número 4 vamos a agregar ojales. Los ojales van a ir aquí a este lado ya que este chaleco es para niñas. Si ustedes por alguna razón lo están haciendo para niños, entonces los ojales van a ir a este lado y nada más van a hacer exactamente lo mismo que les voy a mostrar aquí con este delantero. Así es que para hacer el segundo delantero vamos a empezar por la parte de abajo hacia arriba y lo mismo, miren aquí está el último punto. Por las dos barritas de ese punto voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Ahora, esta primera vuelta hacemos puntos bajos, así es que hacemos una cadena y sobre este primer punto bajo hacemos un punto bajo y un punto bajo en cada uno de estos puntos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Ahora, sobre la siguiente vuelta, que es la vuelta de puntos bajos que hicimos, hacemos un punto bajo. Y luego sobre la vuelta color rosa de puntos bajos hacemos otro punto bajo. Ahí está. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9 puntos bajos. Ahora vamos a continuar hacia arriba haciendo un punto bajo al final de cada vuelta. Aquí, miren. En la mera orilla metemos el gancho y hacemos el punto bajo. Aquí nos vamos a asegurar de tener 60 puntos bajos o cualquier número de puntos que ustedes tuvieron cuando hicieron la primera vuelta del primer delantero. Yo tenía 60 puntos. Así que así voy a continuar haciendo un punto bajo al final de cada una de estas vueltas del delantero
hasta llegar aquí arriba. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar la segunda vuelta. Estoy al final de la primera vuelta del segundo delantero. Tengo un total de 60 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 2 y 3 van a hacer lo siguiente. Van a hacer una cadena, van a girar y empezando encima del primer punto por la barrita de atrás vamos a hacer un punto deslizado. Punto deslizado sobre el siguiente punto deslizado sobre el siguiente y así hasta completar esta segunda vuelta, siempre haciendo estos puntos deslizados por la barrita de atrás de cada punto y asegurándonos de que queden bien sueltos estos puntos deslizados porque si no se les va a encoger esta parte. Y bueno, para la vuelta 3 ustedes van a hacer lo mismo, así es que continúen, terminen la vuelta 2, luego van a hacer una cadena, girar y repetir lo mismo para la vuelta 3. Nos vemos al final de la vuelta 3 para mostrarles cómo vamos a hacer los ojales en la vuelta 4. Terminé de hacer las vueltas número 2 y 3. En estas vueltas hicimos puntos deslizados y tengo 60 puntos. Ahora para la vuelta 4 vamos a hacer los ojales. Van a poner unos marcadores en los siguientes puntos. Miren, van a poner un marcador en el punto número 3 y 4, 16 y 17, 29 y 30, 42 y 43 y 55 y 56. Ahí van a poner un marcador en cada uno de esos puntos. Ahora, para la vuelta 4 vamos a girar. Más bien primero hacemos una cadena y giramos. Ahora, aquí voy a hacer estos dos puntos deslizados. Voy a hacer un punto deslizado encima del primer punto por la barrita de atrás. Punto deslizado en el segundo punto. Ahora, me voy a saltar el punto 3 y 4 y en lugar de hacer puntos deslizados voy a hacer dos cadenas. Ahora, en el punto número 5, miren, este es el punto 3 donde está el marcador, 4 donde está el segundo marcador. En el siguiente, aquí por la barrita de atrás, voy a hacer punto deslizado. Así es que aquí me he saltado dos puntos y en lugar de hacer puntos deslizados en estos dos puntos hice dos cadenas. Ahora voy a continuar y hacer puntos deslizados hasta llegar aquí. Así es que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre marcadores y marcadores hay 11 puntos. Ahora voy a hacer dos cadenas, me voy a saltar estos dos puntos donde están los marcadores y en el siguiente punto voy a hacer punto deslizado y voy a continuar haciendo lo mismo. Voy a hacer 11 puntos deslizados, dos cadenas, me salto los puntos donde están los marcadores, 11 puntos deslizados de nuevo, dos cadenas, me salto estos puntos, 11 puntos deslizados, dos cadenas y aquí vamos a terminar con estos últimos 1, 2, 3, 4 puntos. Así vamos a trabajar esta vuelta número 4 donde estamos haciendo los ojales. Así es que continúen, nos vemos al final de la vuelta 4. Terminé de hacer la vuelta 4. En la vuelta 4 hicimos ojales. Hice un total de 5 ojales. Ahora la vuelta número 5, no sé por qué no se me grabó, pero aquí les voy a decir lo que tienen que hacer. Miren, para la vuelta 5 van a hacer una cadena y girar. Y van a trabajar un punto deslizado por la barrita de atrás de cada uno de los puntos. Cuando lleguen a los espacios de dos cadenas, que son los ojales, van a hacer un punto deslizado por cada cadena y luego continuar con la siguiente sección y cuando lleguen al siguiente ojal lo mismo, van a hacer un punto deslizado por cada una de las cadenas, al modo de terminar la vuelta 5 con un total de 60 puntos deslizados y luego para la vuelta 6, que es lo que están viendo ahorita, van a hacer una cadena, girar y hacer lo mismo, un punto deslizado por la barrita de atrás de cada punto y así es como van a trabajar las siguientes dos vueltas, la vuelta 5 y la vuelta 6. Así es que continúen, terminen de hacer el segundo delantero, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso.
Terminé de hacer la vuelta 6. Aquí al final hice el último punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada. Y así completamos ya el segundo delantero. Y miren, aquí está, ya le puse los botones. Estos botones que estoy usando son de 20 milímetros. Está un espacio grande, así es que van a tener que usar botones grandes como yo estoy usando aquí de 20 milímetros. Si ustedes quieren usar botones más pequeños, entonces cuando hicimos la vuelta número 4 y hacíamos dos cadenas, en lugar de hacer dos cadenas, hagan una cadena nada más y se saltan un punto nada más. Tal vez van a tener que poner 6 botones en lugar de 5, porque yo me estaba saltando dos cadenas, perdón, dos puntos y haciendo dos cadenas. Así es que ahí pueden ajustar ustedes dependiendo del tamaño de botones que van a usar. Miren, aquí los botones nada más los amarré en el centro de este delantero. Están nada más amarrados. Después voy a esconder esta lana porque se me hace más fácil amarrarlos que estar cosiendo. Y miren, no se van a salir porque están bien amarrados con la misma lana que usé para tejer el delantero. Y bueno, ya esta parte ya está terminada. Lo único que vamos a hacer aquí para el chaleco es la manga. Lo vamos a hacer así como hice aquí. Y está fácil, nada más hice una vuelta de puntos bajos y una vuelta de puntos deslizados. Así que se los voy a mostrar aquí. Ahora coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe a hacer la chaquetita, donde podemos agregar mangas con el mismo punto. Dependiendo del número de likes y el número de comentarios que reciba, pidiéndome eso, yo con gusto lo haré, pero asegúrense de comentar y darle like. Así es que aquí para continuar con el chaleco y hacer esas dos vueltas, vamos a continuar con el color secundario. Vamos a empezar justamente aquí en el centro donde hicimos este punto de cadena cuando dividimos las mangas. En este mismo punto de cadena en el centro vamos a meter el gancho, vamos a jalar una lazada, vamos a hacer una cadena y en este mismo punto hacemos un punto bajo. Ahora tenemos aquí esta vuelta, miren ahí a un lado antes del primer punto de la manga voy a hacer un punto bajo y ahora tengo el primer punto de la manga. Voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos por todo alrededor. Aquí para la manga dejamos un total de 40 puntos, que fue la vuelta número 14 que hicimos del canesú. Así es que continúen, nos vemos aquí al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de la manga. Miren, hasta aquí tengo un total de 42 puntos. Vamos a hacer un punto más al final de la siguiente vuelta. Ahí, miren. Ahora tengo 43. Para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Y así termino la vuelta 1 con un total de 43 puntos bajos. Para la vuelta 2 vamos a hacer una cadena. Ahora, para empezar la vuelta 2, vamos a trabajar un punto deslizado por la barrita de atrás de cada uno de estos puntos, al modo de tener un total de 43 puntos deslizados al final de esta segunda vuelta. Cuando terminen la vuelta se van a ir aquí al inicio, se van a unir con un punto deslizado, cortar el hilo y pasar el hilo por esa última lazada. Yo solamente voy a hacer dos vueltas, pero si ustedes quieren hacer más vueltas lo pueden hacer. Ahí va a depender de ustedes si quieren hacer más o no. Así es que continúen así, terminen de hacer la vuelta 2, nos vemos al final. Terminé de hacer la segunda vuelta. Al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya la manga está terminada. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo aquí con la segunda manga. Está hecho exactamente igual y bueno, ahí está. El chaleco ya está terminado. Miren, así es como ha quedado. Esta es la espalda, la parte de abajo y los delanteros con sus botones. Ahí está. Usé 5 botones de 20 milímetros, dependiendo del tamaño que ustedes tengan. Tal vez van a necesitar botones más grandes o más pequeños. Y bueno, ahí está, el chaleco ya está terminado. Así es que ahora les voy a dar las medidas del chaleco terminado. El largo total, miren, desde arriba del hombro hasta abajo de la pretina, está midiendo aproximadamente 39 centímetros, que son más o menos 15.25 pulgadas. El pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente
35.5 centímetros, que son más o menos 14 pulgadas. Ahora, el largo, miren, desde debajo de la manga hasta el final de la pretina, está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Aquí la apertura de la manga está midiendo aproximadamente 13 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas. La sisa, desde aquí hasta aquí, esta medida está midiendo aproximadamente 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Ahora, la circunferencia del cuello, así como está cerrado, está midiendo aproximadamente 31 centímetros, que son más o menos 12.25 pulgadas. Esa medida es sin estirar, como pueden ver, tiene mucho elástico aquí el cuello. Así es que basado en esas medidas, este chaleco es para niñas de aproximadamente 3 a 4 años. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde más o menos 2 a 3 añitos hasta 4 a 6 años. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, lana, para el tamaño de 3 a 4 años, que es este que tejimos, yo usé un total de 252 gramos en total, incluyendo los dos colores. Para el color turquesa, nada más usé un total de 42 gramos y 210 gramos en el color principal, que vendrían siendo unos 567 yardas o 517 metros en total. Ahora asegúrense de comentar y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer la chaquetita donde agregamos las mangas. Yo con gusto lo haré, pero asegúrense de comentar y dejarme su like. Dependiendo del número de likes que reciba y el número de comentarios, yo con gusto lo haré. Así es que no se les olvide comentar y dejarme su like. Y bueno, ahí está. Esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.